Licenciado, ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, gracias, Mario. Muy Qué buenos bueno. días. Bienvenido, bienvenido. Se ha quedado como en el limbo y en el tintero tanto que hablar en relación al pequeño contribuyente. Es un tema muy álgido y muy largo, licenciado. Sí, claro. De hecho, muy buenos días, estimados televidentes. El tema del pequeño contribuyente, pues nos ha interesado dar a conocer muchas inquietudes que nos han planteado y principalmente ahora que estamos llegando a fin de año para que tomen el debido cuidado y que sepan que realmente alguien como pequeño contribuyente debe evaluar ya a estas fechas cuánto va facturando para que si se llega a pasar del límite que la ley establece, es obligatorio que se cambie de régimen. O sea, ese es un punto importante. Entonces, por eso es de que hacemos énfasis y el límite o número mágico, diríamos, es de 150,000 quetzales al año. Eso es lo que tienen que observar. Licenciado, esto del 150,000 cambió, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que era menos. Sí, de hecho ha ayudado al pequeño contribuyente porque antes de la reforma tributaria eran 60,000 quetzales los que tenía de límite. Entonces claro, le duplicaron más del doble porque ahora pues los 150,000 le da más margen de facturación al año. Bueno, tenemos la primera llamada y con gusto la vamos a atender. Gracias, licenciado. Es un honor. Buenos días. ¿Cómo está? Hola. ¿Aló? Hola, amiga. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Saludándoles desde El Progreso. Ah, un abrazo para El Progreso. Adelante. Una pregunta para el licenciado. Yo quisiera saber si una persona que dejó de facturar hace como 2 años, por ahí, ¿cómo puede limpiar su estatus ante la SAT? ¿Qué tanto tendría que pagar? Muy bien. Perdón, una pregunta. ¿Usted sabe si está inscrito como pequeño contribuyente? Sí, está inscrito como pequeño contribuyente y la última factura que emitió fue aproximadamente como en marzo o abril del 2011. Muy bien, gracias por su llamada. Gracias, amiga. Déjeme contarle, el caso suyo es muy similar al de muchas personas que nos han hecho ese tipo de cuestionamiento y lo que deben de tener en cuenta es verificar, si no han tenido movimiento, que si presentaron sus declaraciones a partir del año pasado, precisamente en el mes de febrero que cambió la ley, debieron empezar a presentar declaraciones mensuales los pequeños contribuyentes. Y si no las han presentado, van a tener una multa que para poder estar al día, pues deberán pagar esas multas desde esa fecha hasta la época actual. Lo recomendable es que, aun cuando no puedan pagar esas multas de una vez, empezar a presentar ya sus declaraciones, porque eso no le prohíbe a que la SAT le reciba las declaraciones. Pero sí le recomendamos que actualice su estatus y que verifique en la SAT previamente. Usted puede ir con su DPI o quien esté inscrito como pequeño contribuyente y que le impriman una hoja de detalles si tiene algún omiso para que ahí le verifique si realmente qué declaraciones pudiera tener pendientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo le va a la persona que nos llama? Buenos días. Hola. Hola, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. Adelante, Andrea. Hola. Buenos días. Adelante. Sí, quería saber qué hace un pequeño contribuyente. Muy bien, Andrea, gracias. Bueno, realmente el pequeño contribuyente, como lo hemos mencionado anteriormente, es la persona, ahora como algo novedoso, un pequeño contribuyente puede ser una persona individual o incluso una empresa, una sociedad o un profesional. Entonces el pequeño contribuyente es aquel que no va a superar el margen de 150,000 quetzales al año, como hemos indicado, y sus obligaciones básicamente es de inscribirse, es el régimen más sencillo que hay, y que pueda solicitar sus facturas para poderlas emitir al momento que se las solicite quien le llegue a hacer una compra por cualquier monto que fuera a su negocio. El pequeño contribuyente no tiene nada que ver con la estatura, ¿verdad? No, definitivamente es totalmente ajeno a ese aspecto. Sí, o sea, si por ahí estaba el pensamiento, no tenía nada que ver. Si no, sería gigantesco contribuyente Carlos Soto en la cámara. ¿En qué número está hoy, Carlos? En la 3, muy bien. Buenos días a la persona en línea, ¿cómo le va? Muy bien. Hola, amiga. Buenos días, licenciado. Hola, adelante, amiga. Fíjese que lo que quería preguntarle era con respecto a... Yo estoy inscrita en la SAT como pequeño contribuyente. El problema está que yo nunca he hecho
lo de la declaración jurada o presentar, porque de hecho no tengo, como le dijera, no tengo ningún negocio, pero la cosa está de que yo antes trabajaba en una empresa, pero tengo ya como alrededor de unos 5 años ya de no estar trabajando en ninguna empresa. ¿Qué puedo hacer? Porque la verdad que no sé, ahorita estaba usted comentando de que sí tiene que ser anual, mensual, que tiene uno que presentar sus facturas. Por supuesto. Con mucho gusto le vamos a aclarar y déjeme indicarle que en ese caso yo le recomendaría algo similar a lo que dijimos en la primera pregunta en cuanto a que empiece a presentar sus declaraciones mensuales, aunque sea sin movimiento, la ley obliga a que se presenten, si no le va a seguir generando multas. Las declaraciones que no ha presentado, usted puede consultar en la SAT cuántas tiene pendientes y en la medida de lo posible irlas presentando, que hay rebaja. Si usted las presenta antes de que la SAT se lo solicite, le rebaja un 85% de la multa. Cada declaración tiene una multa de 1,000 quetzales, o sea que ya con la rebaja son 150 quetzales por cada declaración no presentada. Pero las puede ir pagando gradualmente. Como le digo, lo recomendable es que usted lo haga antes de que la SAT se lo requiera para tener esa rebaja de multa. Y una vez esté al día, usted puede clausurar su negocio o la inscripción que tiene, si no es negocio, para poder quedar liberada de esa obligación si ya no le interesa seguir como pequeño contribuyente. ¿Cómo le va a la persona que nos llama? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Fíjese que mi pregunta es la siguiente. Yo clausuré 2 empresas que tenía y me mandan ahora, cuando voy a ver mi NIC, que aparezco en rojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Soy de departamento de la Costa Sur. Perdone, usted dice que canceló las 2 empresas. Sí, cerré las 2 empresas. Muy bien, gracias por su llamada. Realmente en ese caso yo lo que le recomiendo es que se acerque a la oficina tributaria que está en su localidad y que solicite que le impriman un detalle de cómo está su situación ante la SAT para ver por qué es que le aparece en rojo, porque podría ser que sea realmente algún dato de actualización que le haga falta y no precisamente porque haya dejado de presentar alguna declaración. Entonces solo con actualizar sus datos puede eliminar ese rojo que le aparece a usted en la administración tributaria. Entonces, pero sí es recomendable que se presente para que le hagan esa verificación y usted esté segura de que no tiene deuda pendiente ante la SAT en este caso. Otra llamada, con gusto. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, amigo? Aquí con una consultita al licenciado. Por favor, para servirle. Fíjese que yo soy pequeño contribuyente. Sí, señor. Emito mis facturas mensualmente, hago mis declaraciones mensualmente. Sí. Ahora, mi duda es, licenciado, si dentro de los pequeños contribuyentes tenemos alguna obligación, aparte de declarar mensualmente, algún cierre anual, alguna declaración anual, presentarla. Muchas gracias por su llamada, muy importante realmente lo que usted nos comenta y esto es para todos los pequeños contribuyentes que lo tomen en cuenta porque el pequeño contribuyente la única obligación que tiene de acuerdo a la ley del IVA es la presentación precisamente de su declaración mensual y pagar el 5% de lo que haya facturado mensualmente y estar al día con esa declaración. No tiene obligación, la misma ley lo establece, de presentar declaraciones anuales de impuestos sobre la renta, ni declaraciones anuales de IVA, ni declaración anual de impuesto de solidaridad, que eso es una obligación de todos los demás contribuyentes que están en el régimen general. Así es de que sí le hago hincapié y le hago énfasis a que todos los pequeños contribuyentes estén claros y que no tengan pena de que su única obligación es su declaración mensual y pagar su 5% de lo que hayan facturado mensualmente. Eso es lo importante. Muy bien, licenciado, ¿hay algún tipo de características que debe presentar la factura del pequeño contribuyente ante las demás? Sí, fíjese, Mario, que en ese caso es importante que los estimados televidentes tengan en cuenta, quienes estén como pequeño contribuyente, que desde el año pasado, como decíamos en febrero, cuando cambió la ley, les dejó la obligación de que todas sus facturas las tenían que cambiar. Y ahora las facturas deben de decir específicamente factura de pequeño contribuyente. Así debe de quedar ya preimpreso por parte de la imprenta. Y aparte debe de llevar una leyenda en el cuerpo de la factura que diga
no genera derecho a crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque estas facturas del pequeño contribuyente no le dan derecho a reclamar IVA a quien le hizo en ese caso, la compra al pequeño contribuyente. Y otro detalle importante, antes de atender la llamada que tenemos en línea, es hacer énfasis que hay muchas personas que nos han dicho, mire, como yo soy pequeño contribuyente, ya no me quieren aceptar mis facturas porque dicen que como no les genera IVA, ya no les sirve mi factura. No es tan cierto eso. Porque quien recibe la factura del pequeño contribuyente, cualquier empresa donde un pequeño contribuyente extienda su factura, esa factura le va a servir como gasto deducible del impuesto sobre la renta. O sea que esas facturas siempre van a ser muy válidas. Es el IVA únicamente el que la ley dejó fuera, que no generan esas facturas de pequeño contribuyente. Perfecto. Llamada telefónica. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cómo es que le va? Aló, buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Disculpe, yo con una consulta. Adelante. Yo estoy en relación de dependencia. Sí. Y en el trabajo me dicen que no tengo que presentar facturas unos, que sí tengo que presentar facturas otros. Y otros me dicen que tengo que presentar 120,000 quetzales de facturas. Entonces yo, ¿a quién le hago caso? Porque yo no entiendo, pues. Solo una pregunta, perdone. ¿Usted los ingresos que tiene actualmente es únicamente como empleada en relación de dependencia? Sí. Únicamente. Sí, Muy aparte bien. de las horas extras que hago ahí también. Ok, no tenga pena. Yo le voy a comentar cuál es su situación para que no tenga esa inquietud, como usted bien dice, que le han dicho una y otra situación diferente. En su caso, si está como empleada en relación de dependencia, es el patrón el obligado a hacerle la proyección y venirle reteniendo, si es que aplica. Si usted gana más de 4,000 quetzales mensuales desde enero de este año, podría estar sujeta a alguna retención de impuestos sobre la renta. Si gana horas extras, también forman parte de su ingreso grabado al impuesto sobre la renta. Pero solo el patrono es el obligado a hacerle la retención de impuestos. Usted no tiene por qué tener facturas de ningún tipo porque no está prestando servicios a otras empresas, por lo que usted me dice. Y en cuanto a las facturas que le han mencionado que tiene que juntar hasta 120,000, en realidad, si usted le han retenido impuestos sobre la renta, sí sería conveniente que reúna facturas para su planilla hasta por un monto de 112,000 quetzales, que es lo que la ley permite actualmente. Eso le va a servir para que le devuelvan parte del IVA que le han retenido durante el año. Entonces esa planilla la tendría que preparar y presentarla en enero, de entre los primeros 10 días hábiles ante la SAT. Eso sería lo que usted tiene que observar. Tenemos una llamada más, licenciado, y la atendemos con mucho. Con esta llamada vamos a ir terminando este segmento. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Dios les bendiga. Hola, amiga, ¿cuál es tu nombre? Una consulta. Fíjese que cuando la SAT hizo el cambio de régimen, Sí. nosotros teníamos que hacer cambio de facturas, ¿no? Pero nosotros pagábamos en Bancasat. Pero Bancasat nos aceptó a nosotros todavía pagando el trimestre. Cuando ya la página de la SAT consideró yo que tenía que estar actualizada para ya no poder recibir el pago trimestral, sino que ya era mensual, que fue como en mayo, si no estoy mal. Pero ahora ya ahí nos resultaron cobrando los meses que estaban supuestamente mal pagados, pero como el banco nos había aceptado el pago trimestral, se habían pagado 680 y algo. Sí. Pero ahora nosotros nos pusimos al día con eso, pero ese pago que se hizo al banco ya no nos lo devolvieron. Por supuesto. ¿Qué se hace en ese caso? Muy bien. Muy bien. Gracias por su llamada. Realmente eso sí, ha sido un, diríamos, desfase que debe haber tenido Bancasat en ese momento y que le hayan aceptado en el banco ese pago. Pero si usted ya regularizó su situación de las declaraciones mensuales y pagó el impuesto, usted tiene todo el derecho que ese dinero se lo devuelva a la SAT. Hay que llenar un formulario que lo proporciona la Administración Tributaria, que es específicamente para solicitar devoluciones de pagos indebidos, dice el formulario, y usted lo llena y presenta los documentos de soporte de que hizo ese pago, que ya no correspondía, y lo debe de presentar ante la SAT para que le gestionen la devolución, que va a tardar un poco, pero sí se lo tendrían que devolver. Hay que apretarlos un poquito entonces, amiga, en ese tipo de situación. Sí. Licenciado, muchísimas gracias por su...